Muchas gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. A continuación tendremos el último segmento de esta jornada, que es organizado con Hub 7, denominado Chat, un conversatorio en el que se debatirán temas acerca del Impact Investment and Social Entrepreneurship. Y para ello queremos saludar a nuestros panelistas: Natalie Vergara, directora de CAIA Impacto Civil Caballero, también está con nosotros, ella nos va a acompañar el día de hoy. Ella es directora de Ventura and Fellowship en la región andina de Ashoka. La moderadora será Melissa Rojas, ella es directora ejecutiva de Hub 7. Adelante, Melissa, estamos contigo, la audiencia es toda tuya. Muchísimas gracias, Talma. Me gustaría pedirle a Civil si puede encender su cámara para que podamos verla también. Vemos a Natalie. Y si tienes algún problema nos puedes comentar también. Si tienes algún problema para encender la cámara. Sí, tengo un problema, no me deja encender la cámara. Talma, ¿nos pueden ayudar? Ya, sí, enseguida, ya lo estamos habilitando. Listo. Ahí está, Civil. Ahora sí, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy bien, la verdad yo estoy súper emocionada desde que nos conectamos con Natalie y con Civil y vimos este tema. Estaba esperando que llegue el día porque para mí es todo un honor, ¿verdad?, estar aquí de moderadora de este panel. Ahí, sí, se nos activó un poquito la música, pero era para ponerle emoción nada más. Totalmente. Bueno, este panel es sobre emprendimiento social e inversión de impacto. Y quiero dejar por sentado que esos son dos temas que acá en Bolivia están bastante iniciales. Creo que hay mucho desconocimiento al respecto y por eso hemos encontrado súper relevante tener esta conversación. Todavía bastante inicial, ¿no? Quisiera que vayamos desde el concepto para poder también generar más conocimiento, pero también más inspiración, ¿no? En los emprendedores que nos escuchan, pero también en los inversionistas. Yo estoy segura que muchas veces cuando se escucha el término emprendimiento social, muchísimos emprendedores en Bolivia y a nivel regional se preguntan si serán emprendimientos sociales, ¿no? Y no lo tienen claro, tampoco tienen claro si hay oportunidades para este tipo de emprendimientos. Normalmente cuando hablamos de inversión, además, se habla mucho de inversión para emprendimientos que son más de base tecnológica, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no es excluyente porque hay muchos proyectos de impacto que son tecnológicos, no se restringe a lo tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, es súper importante. Yo conozco muchos emprendimientos que sin conocer ni siquiera el término de emprendimiento social o de impacto, lo son. Ya lo hacen, ¿no? Ya desde sus modelos de negocio son este tipo de emprendimientos. Entonces, es súper rico que tengamos esta conversación porque creo que también les puede dar como ideas de por dónde orientarse, qué oportunidades ir aprovechando. Y bueno, sin quitarles mucho tiempo porque en realidad ustedes son como las estrellas y las expertas aquí, a quienes vinimos a escuchar. Quisiera primero, Natalie, Civil, les voy a presentar, voy a hacer una breve presentación de ustedes porque, como les decía, estoy súper emocionada porque realmente voy a hablar con dos mujeres que tienen una gran trayectoria en este tema y además un tema que a mí me apasiona un montón. Entonces, para que vean que no estoy exagerando, los participantes les voy a contar un poquito, pero es un resumen porque si no se nos puede ir aquí la tarde y nunca conversamos. Natalie, ella es Managing Partner en Calle Impacto, que es una empresa de consultoría financiera para catalizar capital, emprendimientos socioambientales. Ella tiene más de 14 años de experiencia en finanzas y consultoría de negocios sociales. Natalie, además, y consultoría de negocios sociales y ambientales. Ella trabajó para la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, promoviendo modelos de negocio inclusivos con pequeños productores agrícolas.
También anteriormente trabajó en Accenture, que es un mercado de capitales, y también asesoró a emprendedores socioambientales para manejar el riesgo estratégico y financiero. Ella es ingeniera industrial y también tiene una maestría en desarrollo económico. Natalie, más adelante te vamos a dar también la palabra para que cuentes un poquito sobre Calle Impacto. Sibyl Caballero, ella desde el 2013 es la directora del programa de Venture and Fellowship en la región andina de Ashoka, en Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, y aquí identifica y apoya emprendedores sociales en campos como la salud, género, desarrollo económico, educación y servicios, emprendedores con trayectorias extraordinarias que mejoran la vida de la población y generan un cambio sistémico. Ella es doctora en estudios de desarrollo del Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, sin más preámbulo, yo quiero que empezando por Natalie, nos cuentes un poco sobre Calle Impacto. ¿Qué es Calle Impacto? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Va, Melissa, pues muchísimas gracias por esa introducción y es un gusto para mí estar hoy aquí compartiendo con ustedes y me encanta este panel de mujeres. Entonces, pues básicamente un poco como presentaste, Calle Impacto, nosotros somos una empresa de consultoría enfocada en finanzas cuyo propósito nuestro es ayudar a las organizaciones socioambientales a hacer realidad su visión. Es decir, a todas estas organizaciones que quieren resolver una problemática social o ambiental utilizando un modelo de negocio rentable y escalable en el tiempo, ¿cómo les ayudamos a hacerlo? Y entonces precisamente trabajamos con los emprendedores, uno, ayudándoles a levantar capital y dos, apoyándoles con la planeación y gestión financiera con un servicio que nosotros llamamos CFO as a Service, es decir, que puedas contratar como un director financiero bajo demanda. Por el otro lado, también trabajamos con algunos inversionistas de impacto, ayudándoles en la definición de su tesis de inversión o en procesos de debida diligencia para inversiones. Y por último, trabajamos con otras organizaciones, digamos, que promueven el ecosistema de emprendimiento, entre las cuales hemos trabajado en algún momento también con Ashoka, sobre todo en México, en diferentes programas de preparación para la inversión y acompañamiento de emprendedores. Nosotros somos una empresa que nace en México, pero actualmente operamos de forma descentralizada, con personas trabajando desde México, yo que les saludo desde Colombia, y tengo compañeros que también están trabajando en España. Y en los últimos 5 años hemos trabajado en forma directa con más de 60 emprendedores en 7 países, catalizando 24 millones de dólares para el crecimiento de estos emprendedores. Entonces, nada, pues muy feliz de estar acá y contarles un poquito más sobre lo que hacemos y lo que hemos aprendido en el proceso. Muchas gracias, Natalie. Nosotros estamos muy felices de contar con tu presencia. Sibyl, cuéntanos un poquito de Ashoka. Bueno, les voy contando de Ashoka y voy a intentar responder tu pregunta. Pasaron 30 años para que nosotros empezáramos a acuñar de la manera como lo estamos haciendo ahorita el término emprendimiento social. Y digo 30 años porque Ashoka es la primera organización a nivel internacional y del mundo que trae este término de emprendimiento social a la mesa. No decimos que inventó el término, sino sencillamente que lo puso a vibrar en la mesa y a desarrollar toda una metodología y a desarrollar todo un ecosistema de lo que significa el emprendimiento social en el mundo. Y digo en el mundo porque Ashoka está en cerca de 80 países y además representa la red de emprendedores sociales más grandes del mundo también, cerca de 4.000. Ashoka, yo llevo 8 años en Ashoka y antes de eso, pues mi trayectoria ha sido también con, digamos, con la banca multilateral, etcétera, con un recorrido amplio en el tema del emprendimiento social. Cuando hablamos de emprendimiento social e inversión, al principio, digamos que estaba el tema de negocio y el tema del negocio y el tema de lo social estaban divorciados, ¿no? Sin embargo, en Ashoka tenemos quizá una posición un tanto conservadora, porque nuestros emprendedores sociales y lo que es, digamos, el emprendimiento social, una de las características es que la inversión, es decir, hablamos primero no de lucros, sino de beneficios, digamos que hay una tendencia de lo que es el tema del cuarto sector, cuando tú generas organizaciones híbridas
que reúnen ambos sectores, bien sea el tercer sector, el sector de lo social, con el sector empresarial o podría ser con el sector gubernamental. Se trata de empresas que tienen hibridación y no es que producen, no son ni con ni sin fines de lucro, sino sencillamente que generan beneficios ambientales, sociales, beneficios económicos, y yo le agregué la pata del beneficio tecnológico y de innovación. Entonces, un poco, para no aburrirlos mucho, cuando hablamos de inversión, es decir, cuando hablamos de inversión de propósito, de inversión de impacto, y Natalie seguramente nos puede dar una escuela en ese sentido, hablamos de aquella inversión que no necesariamente busca un retorno inmediato y no necesariamente busca un retorno. Es decir, muchas veces son inversiones o capitales que se le dan a estas organizaciones, digamos como una apuesta. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el retorno de la acción social? El retorno de la acción social es generar beneficios, transformaciones y cambios a esas poblaciones vulnerables que no han tenido acceso a distintas, digamos, distintas cosas, como pueden ser trabajo, como puede ser educación, como puede ser salud. Entonces, digamos que quizá este sea un tema un poco conservador, del que hay que ir evolucionando, pero lo que sí de Carashoka no es emprendimiento social, es un emprendimiento de negocio que sencillamente dice, bueno, yo tengo un emprendimiento, yo vendo, qué sé yo, zapatos, y yo genero un 2% o un X% a mejorar, a generar un comedor en la comunidad donde yo vivo. Eso de Carashoka no es emprendimiento social. Emprendimiento social es cuando tú tomas digamos, una acción social donde promueves algún tipo de cambio sistémico, y de allí es donde los emprendedores sociales de Ashoka se diferencian a veces de otras categorías de emprendedores sociales. Cuando hablamos de cambio sistémico, decimos, hay un problema, el emprendedor genera una solución y se da un cambio radical en la situación de la población que anteriormente no había visto resuelto su problema. Entonces, bueno, introduzco estos términos un poco polémicos, porque también está como la otra tendencia donde se dice, bueno, sí, vamos a generar un emprendimiento que genere lucro, etcétera. Entonces, pareciera que hay una confusión importante de términos. Ahora, como yo digo, amor con hambre no dura. Es decir, cuando yo llevo adelante un emprendimiento, obviamente yo tengo que generar algún tipo de sostenibilidad, que no es solamente sostenibilidad financiera, también tengo que generar sostenibilidad organizativa. Es decir, si yo no soy sostenible organizativamente, tampoco puedo llegar muy lejos. Es decir, que la sostenibilidad como tal tampoco puede verse desde el punto de vista financiero. Y muy importante, medir. Es decir, la única manera que yo le puedo decir a mi inversionista, o tu emprendedor social que le puede decir a tu inversionista, mira, yo estoy generando valor, estoy generando beneficio, es que yo demuestre con indicadores y con un sistema de medición muy claro que eso es así. ¿Quiénes son los grandes inversionistas del emprendimiento social? La cooperación internacional, las empresas, y ahora estos nuevos modelos de inversión con propósito que definitivamente están dando un salto a lo que sería cómo invertir en este tipo, digamos, de apuesta a lo social. Discúlpeme si me tomé mucho tiempo, pero es que me emociona. No, sí, perfecto. Para dar Sí, respuesta a lo conceptual, dime. sí, claro. Nos diste un ejemplo de qué es lo que para ustedes no es emprendimiento social, qué no es para Ashoka. ¿Nos puedes dar un par de ejemplos de qué sí es? Sí, buenísimo. Te voy a dar un ejemplo que me encanta porque lo conecto con el tema que estaban hablando de políticas públicas, porque este tema me parece fundamental, y además los presentadores que han tenido han sido de lujo, y sobre todo el no centrarse en una mirada solo desde Bolivia, sino también ver qué está pasando, por ejemplo, en Argentina y Chile, que fueron dos ejemplos muy interesantes. Entonces, tú dices, bueno, tengo una emprendedora, por cierto, en Colombia, Olga Bocarejo. Olga lleva adelante un emprendimiento que se llama Banca Alimentos. ¿Qué hace Olga? A una población muy vulnerable, esta población recoge desperdicios
y ella crea un banco financiero, que lo llama Banca Alimentos, pero no es un banco de alimentos, sino un banco financiero. Yo voy con mis botellitas, las entrego en el banco, ella me da un carnet y me bancariza, ¿verdad? Entonces, se genera como una especie de trueque, pero no es un trueque, sino es una bancarización, donde lo que yo entrego tiene un valor y eso llega a mi tarjeta y yo con ese valor que está allí puedo comprar alimentos, productos y ella está resolviendo un problema alimenticio. Ahora, allí el modelo parece todavía asistencialista. Cuando el modelo comienza a transformar la realidad de las personas, cuando ella, por ejemplo, trabaja con recicladores y a esos recicladores los convierte en gestores ambientales. A esos gestores ambientales los capacita, los bancariza y los convierte en un sujeto que es parte de una cadena de valor. Es decir, el que le lleva a ella esos desperdicios que ella luego transforma y ellos se convierten en unos gerentes ambientales. Por otro lado, esos lugares que son como pequeños, aquí lo llamamos bodega, abasto, supermercados chiquiticos, para usar un término común, un supermercado, algo que está en la esquina de tu casa y que vende algunas cosas. Esos pequeñitos bancalimentos, eso donde se dan estos intercambios financieros o digamos esos pequeñitos bancos, esto lo administran mujeres de la comunidad. Una mujer se hace líder y gerente de este bancaalimento y también, digamos, le da un enfoque de género. Entonces, a estas mujeres también las empodera y las convierte parte de su modelo de negocio. Entonces, aquí se genera también unos ingresos y se genera toda una movida, ¿verdad?, que hace que se rompa con algunos circuitos de pobreza, que también es fundamental a la hora de hablar de lo que es los emprendimientos sociales y los conectamos también con los objetivos del desarrollo, que para mí son políticas públicas globales que a veces se convierten en políticas más importantes que incluso las mismas políticas públicas nacionales, porque nos están dando pautas y líneas estratégicas hacia dónde tenemos que accionar desde la perspectiva de lo social, hacia lo ambiental, salud, educación y romper con este tema de la pobreza. No sé si te gustó, a mí me encanta este ejemplo. Sí, está súper interesante. Claro. Oh, muy bien, Sibyl, gracias. Natalie, tal vez nos puedes contar vos también desde tu perspectiva y que, digamos, y desde Calla, ¿no? ¿Qué es emprendimiento social e inversión de impacto? Sí, bueno, o sea, me encanta toda esta discusión que pone aquí Sibyl. Digamos que nosotros estudiamos mucho este tema y vamos como mucho por una filosofía un poco más pragmática. Entendemos, como decía, hemos trabajado con Ashoka y sabemos lo que hacen y somos como fans de todo su movimiento y todo lo que hacen, pero digamos que para nosotros somos mucho más pragmáticos en cuanto a qué es un emprendimiento social y qué es la inversión de impacto. Entonces, para explicarlo literal como con peras y manzanas, para nosotros emprendimiento socioambiental es cualquier emprendimiento que tiene como propósito solucionar una problemática social o ambiental. Es decir, o sea, que el core y la razón por la que nace ese negocio es porque quiere solucionar como algún problema del mundo, bien sea educación, ambiental, en este caso de Bancalimentos, que lo conocemos muy bien, es todo el tema del manejo de desperdicios, de acceso a recursos para una población vulnerable, o sea, tienen una problemática social o ambiental que quieren solucionar, pero la forma de solucionarlo es a través de un modelo de negocio que pueda ser sostenible, rentable y escalable en el tiempo. Entonces es precisamente como combinar lo mejor de la filantropía y de esta forma de, pues nos interesa el mundo, tenemos solo uno, tenemos que cuidarlo, y de los negocios, que al final lo que nos aportan los negocios son estas formas creativas, innovativas de cómo solucionamos un problema y sobre todo cómo lo solucionamos a escala. También para poner como otros dos ejemplos que incluso también son Fellows Ashoka, dos de los emprendimientos con los que nosotros hemos trabajado, uno por lo menos se llama Iluméxico, que básicamente el problema que quiere solucionar Iluméxico es ofrecer energía a personas que no están conectadas a la red eléctrica. Entonces, ¿cómo lo hacen? A través de un modelo de servicio de energía solar como un servicio e instalan sistemas solares eléctricos en poblaciones completamente marginalizadas y no conectadas a la red, digamos, central.
Ellos nacen en México y actualmente tienen operaciones también en Colombia y en Estados Unidos, que uno pensaría por qué en Estados Unidos, pero resulta que trabajan en la nación Navajo, donde hay población indígena que no tiene acceso a la red eléctrica. Entonces es esto, cómo combinan pues precisamente estos elementos de los negocios, pero para solucionar pues una problemática tan grande que es no tener luz. Otro emprendimiento que nos encanta es Sistema Bio, que también es un fellow Ashoka, que es un emprendimiento que produce, fabrica y comercializa unos biodigestores, que lo que hacen estos biodigestores es transformar el desperdicio de las vacas en un biogás y en un biofertilizante. Y venden este biodigestor a pequeños, medianos y grandes productores. También otro ejemplo de una empresa que nace en México, actualmente tiene operaciones en Centroamérica, en Sudamérica, en India y en África. ¿Y cómo es posible esta escalada? Pues precisamente gracias a la inversión de impacto. Entonces ahora hago la transición. ¿Qué es la inversión de impacto? La definición, digamos, como más estándar del GIN, que es el Global Network de Impact Investment, básicamente lo que quiere decir es que la inversión de impacto tiene dos objetivos. Por un lado, una intencionalidad muy clara de un retorno social o ambiental. Es decir, yo sí quiero solucionar una problemática social o ambiental de manera clara, con intención, no simplemente como decía Civil, de que sea un nice o un efecto secundario del modelo. Intencionalmente quiero solucionarla, pero adicionalmente yo estoy buscando unos retornos financieros. Y entonces digamos que esos son como los dos elementos, retorno y solucionar una problemática social o ambiental con intención. Y a nosotros lo que nos gusta hablar es de lo del espectro de la inversión de impacto, porque definitivamente no todos los inversionistas de impacto son iguales. ¿Qué pasa? Hay algunos que dicen, yo estoy dispuesto a sacrificar parte de ese retorno financiero y porque lo único que me interesa es maximizar ese retorno social o ambiental. Entonces, si yo te doy 100 pesos a ti, a mí no me interesa que tú me regreses los 100, puede que incluso te los regale los 100 o puede que te diga, devuélveme 80 o devuélveme 70, pero contar que tú maximices ese retorno social o ambiental. Hay otros que dicen, no, yo quiero efectivamente que tú maximices ese retorno social o ambiental, pero que a mí por lo menos me garantices que si yo te doy 100, me devuelva 100 con un cachito, ponle, me devuelva 105, por así decir. Y hay otros que también pueden estar clasificados en la inversión de impacto en algunas veces, que es que buscan retornos financieros de mercado, es decir, que si quieren que si tú inviertes 100 puedan regresarle 110, 120 o hasta yo no sé qué más, y dicen, y buenísimo si también en la medida me solucionas una problemática social o ambiental. Entonces, o sea, yo creo que, como dicen por ahí, para los gustos, los colores, es decir, no tenemos solo un inversionista de impacto, hay diferentes instituciones que buscan y que tienen objetivos como muy particulares, pero pues la buena noticia para mí, creo, pues que trabajo en este sector, es que definitivamente cada vez tenemos más capital que está orientado a precisamente no solamente maximizar ese retorno financiero, como estábamos hablando anteriormente, sino buscar un balance entre ese retorno financiero y ese retorno social y ambiental. Natalie, yo quería aquí como, bueno, nada, como que conversemos esto, un poco lo que yo he visto y lo que he leído, incluso la última investigación que hice en el 2018, que justamente tiene que ver con lo que se llama Fourth Sector, y con este concepto, a mí me parece una evolución, y estoy de acuerdo con lo que dice, o sea, uno puede querer muchas cosas, pero en la realidad sean otras. La evolución del concepto de retorno de inversión, según este enfoque, se da hacia lo que yo decía antes, se habla de beneficios, no de retorno de inversión. Y en esta mirada de beneficio, lo interesante y lo bonito conceptualmente desde el emprendimiento social es que te da justamente ese abanico y esa posibilidad. Incluso en muchas políticas públicas de países un poco más avanzados en esto, Dinamarca, Finlandia, etcétera, incluso los Estados Unidos, se dan posibilidades de 50% para el tema de lo que serían los accionistas y 50% para la reinversión. Pero lo que es importante, independientemente de que haya una distribución, que no se habla tampoco de dividendos en estos modelos, en el modelo que yo te estoy comentando, como un poquito más allá. Obviamente respetando todo esto que tú dices que es cierto. El tema es
que una de las cosas muy importantes es la reinversión, es decir, la reinversión de todo esto en el mismo sistema para que justamente se vayan dando las innovaciones y las transformaciones. Y lo otro que es muy importante, y que esto es muy importante para ser escuchado por los emprendedores, y que es una regla desde Ashoka, es que digamos que la junta directiva, y primero en nuestro caso tienen que ser ONG, y la junta directiva, cuando tú haces o sea, cuando tú, emprendedor social, aceptas inversión y aceptas que otros inversores formen parte de tu junta directiva y tomen acciones, una de las cosas que hay que tener mucho cuidado, ojo, no es en todos los casos, es que asumen el control y la toma de decisiones de tus organizaciones. Eso de nuestra cara, digamos, no es algo que nos agrada, porque cuando otro entra en la toma de decisiones, tu objetivo desde el punto de vista de impacto social también pueden ser afectados. Eso solamente quería como mostrar la gradación de algunas cosas que podrían venir también desde el punto de vista de lo que son los modelos organizativos que apoyan lo que se llama también en Colombia, que acaban de aprobar la ley, y que las empresas se pueden llamar de beneficio de interés, creo que beneficio de interés compartido. Otra de las cosas importantes que también quiero dejarles a la audiencia es lo que significa el cambio sistémico, porque también el impacto y el cambio sistémico es algo, como yo les decía, bueno, es algo que les interesa mucho a los inversionistas, es decir, un inversionista que va con propósito y que de pronto no espera retorno, pero sí espera un impacto, y por eso les decía, es fundamental que midan y que generen indicadores. Todo se puede medir. Entonces, ¿por qué digo esto? Les voy a poner un ejemplo de un emprendedor. Este emprendedor es muy conocido, él se llama Abel Cruz, y lleva un emprendimiento que se llama, ¿cómo es que? Peruanos sin agua. Entonces, Abel lo que hace es que coloca unos atrapanieblas, resuelve el problema del agua en lugares muy nublados donde no llega el agua. Él le coloca unos atrapanieblas, esos atrapanieblas atrapan el agua, y bueno, eso se filtra, para decírselo rapidito, se filtra y ahí toman agua. Entonces ahí se colecta el agua. Esa es la innovación, y ahí él resuelve el cambio sistémico porque esté generando agua a un lugar donde llega. No. ¿Qué hace Abel luego que recolecta el agua? Con el agua que la gente se toma y no sé qué, ¿rompe el círculo de la pobreza? No. ¿Es una innovación? Sí. ¿Qué pasa luego? Bueno, con esa agua la conecta a unos sistemas de riego. Abel también es experto en temas agrícolas. Enseña, o de alguna manera capacita a las personas que están allí, les da herramientas para que ellos siembren para el autoconsumo. Y ellos siembran sus maticas y no sé qué, y alimentan a sus animalitos y empiezan a comer. Y esto le va a gustar mucho a Natalie porque tiene que ver con la parte agroalimentaria y uno nunca se desconecta de ese tema. Y bueno, y la gente empieza a comer. ¿Estoy resolviendo el problema de esta población y estoy generando cambio sistémico? No. ¿Dónde yo empiezo a generar cambio sistémico? Cuando esta gente empieza a producir y a generar cosecha, que la lleva a un mercado, la vende, y allí comienza a generar un diferencial de dinero, y a través de eso, bueno, ya comienza a pagar, a pagar educación, a mejorar sus condiciones de vida, y sobre todo a tener autonomía financiera. Allí es donde podemos comenzar a hablar del cambio sistémico. Con esto quiero decir que la cadena que nos lleva cuando iniciamos nuestro emprendimiento a un cambio sistémico y a una transformación de las condiciones de vida muchas veces es larga, lleva años, es compleja y es muy profunda. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Medir y demostrarle a los inversionistas que nosotros vamos para allá. Nosotros tenemos que saber cuál es el cambio sistémico, y si no, comenzar a desarrollarlo, comenzar a pensarlo, porque eso es lo que interesa a los inversionistas cuando nosotros estamos hablando de, ¿cómo se dice?, de emprendimiento social. Y Natalie que me diga, porque ella es la experta en la parte de inversión, yo estoy del otro lado escogiendo y tratando de ganarme los sesos para escoger esos emprendedores sociales. Está muy interesante, sí, lo que mencionas, creo que nos queda súper claro el tema de la importancia de vislumbrar ese cambio sistémico, que por supuesto, como dices, es a largo plazo,
no quiere decir que lo tenemos hoy ya demostrado, que podemos presentar cifras, pero que hay una planificación hacia allá, ¿no? Hacia dónde queremos ir. Pero también me gustaría en ese sentido que nos cuentes o que nos menciones sobre verticales que ustedes, que desde Ashoka han identificado, verticales de emprendimiento social que actualmente están más fuertes en la región, que están siendo priorizadas para ser apoyadas, o que también son las verticales que más ustedes en su red de Ashoka tienen, ¿no? Que están más fuertes dentro de la red. Bueno, mira, ahora yo quería que Natalie me siguiera diciendo sobre la inversión, porque es un tema que me parece bellísimo y me encanta desde su perspectiva. Básicamente ahorita Ashoka tiene como unos lineamientos estratégicos en ciertas áreas que son longevidad, ambiente, género, longevidad, ambiente, género, y ¿cuál es la otra? Bueno, no recuerdo la otra, ahorita te digo, y de manera transversal tenemos todo lo que es inclusión, lo que llamamos DI, diversidad e inclusión, tenemos también lo que es el tema de migraciones, y el tema de tecnología. O sea, yo diría que esas son como áreas fundamentales, sin dejar de lado todo lo que es educación, salud, pero todos esos son como temas transversales. Y en Bolivia tengo también unos emprendedores sociales que me da pena que no los haya mencionado, pero te voy a mencionar una que quiero muchísimo, que se llama Alison Silva, que lo mencioné por ahí. Ella lleva un emprendimiento que se llama Bolivia Emprende, donde está dando herramientas sumamente importantes a estos, a la base de la pirámide, y sobre todo un tema que también tocaron, que es importante, que tiene que ver con la formalización. Es decir, es fundamental que los emprendedores se formalicen para poder acceder a estas oportunidades. Ya me callo. Muchas gracias, Sibyl. Natalie, te dejo para que respondas y luego yo te sigo preguntando porque tenemos muchas preguntas todavía. O sea, yo creo que definitivamente, o sea, como el sector, digamos, más atractivo, por decirlo de alguna forma, en estos momentos en Latinoamérica sigue siendo fintech. Y precisamente estaba como buscando ahorita como los últimos datos de cuánto era que tenemos en este sector en inversión, porque definitivamente pues en Latinoamérica en estos momentos es el sector que más se está llevando como toda la inversión de este capital de riesgo y demás. Luego, o sea, como para que tengan unos datos, precisamente como el 34% de la inversión de riesgo en Latinoamérica, esto no es solo de impacto, estoy hablando simplemente en general, se está yendo para fintech. Luego sigue todo el tema de software y soluciones de tecnología, ahí se va como casi el 11%. Después le sigue todo el tema de e-commerce, después todo el tema de health, después sigue educación y después logistics, transportation y mobility y todo lo que tiene que ver con agtech y foodtech. Pero lo interesante es que, o sea, si vamos a ver como de fintech a los otros sectores, pues sí hay como, digamos, como como otro mundo. ¿Y por qué es? Pues básicamente porque en este momento los emprendimientos que están en fintech, que están en una etapa como mucho más avanzada, entonces están pudiendo atraer como más capital. Entonces estoy hablando simplemente como de los números duros. Los números duros lo que nos dicen es que fintech es el que está trayendo más inversión, pero definitivamente lo que también vemos que cada vez se está moviendo mucho más, pues son estos sectores, por ejemplo, educación es un sector que está completamente en estos momentos muy atractivo para inversionistas, tanto tradicionales como de impacto. Todo el tema de agtech o foodtech, o sea, toda la innovación y sobre todo precisamente el año pasado también, la semana pasada participaba en una feria del agro y es como todo este tema en donde parece que como que otros sectores van a la velocidad de la luz y todavía en el sector agro como parece que siguiéramos un siglo atrás. Entonces, como todos estos emprendimientos que están utilizando la innovación, la tecnología, para precisamente como mejorar la forma como producimos, como conectamos a nuestros productores, definitivamente también están siendo como muy atractivos. Entonces sí, diría que resumiría por lo menos para mi versión serían esos tres, como fintech, que en fintech es todo lo que nos da como esta inclusión financiera, acceso a créditos, acceso al ahorro, acceso a poder pagar las cuentas, o sea que cualquier persona como que hay veces una cosa que a mí me parece muy interesante desde el emprendimiento social también es cómo yo le doy una solución acorde a la persona que yo quiero servir.
porque muchas veces desde mi solución yo pienso como esta es la solución y esto es lo que debería tener, pero hay veces pues las personas también quieren tener acceso a cómo hacen para comprar, para poder tener Spotify o para poder tener Netflix o para poder tener otras cosas que de pronto a nosotros no son tan importantes, pero pues para ellos sí. Entonces es como darles ese voz y voto también a ese usuario final, que me gusta como esa palabra hay veces también, de que él, cuando hablamos de un usuario, pues yo a un usuario como defino, porque muchas veces, pues precisamente como que nos falta esa innovación de que estos usuarios efectivamente escojan estos productos que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, perdón, para no alargarme, yo diría que los tres sectores, como actualmente, cuatro, perdón, fintech, educación, todo el tema de agro y por último salud, que creo que ese también vino, pues venía desde antes, pero creo que la pandemia nos hizo caer en cuenta pues Claro. de lo importante que si definitivamente pues no podemos garantizar la salud para la población, pues básicamente todo lo demás no vale. Sí, Y claro. la pandemia nos puso muy a tono con el sistema agroalimentario. También. Sí. Realmente como una necesidad. Y todo lo que tú dices del fintech a mí me parece muy, muy importante porque te pone a pensar cómo yo, o sea, cómo yo le genero, pongo, la pregunta sería, ¿cómo yo pongo dinero en la mano de quienes no lo tienen? Y que, o cómo yo bancarizo a alguien que no lo tiene. Y hay un montón de aplicaciones y de cosas increíbles que se están dando que también genera muchísimo valor. Para nosotros eso lo vemos en el ámbito de desarrollo económico, ¿no? O sea, todo el tema de financiero. Entonces, está chévere saber ese dato. Súper interesante. Me gustaría que nos quedemos en mente con lo que han mencionado las dos, porque les quiero hacer una pregunta que estoy segura que es súper importante para los que estamos escuchando y es, principalmente porque creo que a veces necesitamos escuchar que otros estamos luchando con las mismas barreras, ¿no? Entonces me gustaría que me cuenten, empecemos con vos, Civil, ¿cuáles son los principales, no sé, tres obstáculos o los principales obstáculos que tienen estos emprendedores sociales para poder llegar a crecer, a escalar, obviamente en medio de ese crecimiento, a lograr ser invertidos, a conseguir ese financiamiento? ¿Cuáles son como esos tres principales obstáculos que hay ahí? Desde los que vos nos estás contando, porque estamos hablando como Mira, de yo vivo diferentes. los dos mundos. Vivo el mundo de la teoría y vivo el mundo de la práctica porque también tengo un emprendimiento propio, pero no voy a hablar de eso. Yo creo que, o sea, el primer gran reto tiene que ver con tener las capacidades para emprender. Si tú no tienes tú puedes tener, o sea, las mejores intenciones del mundo, pero con eso realmente, tienes que ser, o sea, digamos, no sé, alguien muy inteligente o tener mucha suerte, no sé, pero lo primero es tener capacidades. Si no nos preparamos, si no asumimos las técnicas, que nos dice la teoría, o sea, un plan de negocio, la propuesta de valor. Es decir, yo te voy a decir, yo ahorita estoy haciendo un curso de mercadeo y tengo 5 propuestas de valor escritas y todavía no me decido por una. Tuve que dársela a la profesora y decirle, escoge tú una, porque ya yo... Entonces, ese ejercicio de tener, y esto da mucha risa, pero uno sufre mucho, y estoy muy lejos de ser sostenible y estoy muy lejos de hacer cambio sistémico, eso que me gusta mucho, aunque lo tengo declarado. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, hay un tema que es importantísimo y es, eres tú con tu bienestar personal. Es decir, todo emprendedor social tiene que tener algún tipo de asistencia o algún tipo de lo que llamamos el well-being o el bienestar personal. Tenemos que buscar bienestar personal porque yo veo el emprendedor social y el emprendedor en general es como lo que llamamos aquí un muñequito porfiado. Eso que tú lo tiras y se vuelve a levantar y lo tiras y se vuelve a levantar. Bueno, todo el tiempo está cayendo y tiene que levantarse. Entonces, esa tenacidad, también esa característica personal de sobreponerte y de seguir adelante, eso es muy, muy importante. Si tú no tienes digamos, esa estructura asimilada o la vas desarrollando, pues es muy complicado. Hay un elemento allí personal que es fundamental. Entonces, bueno, es capacitación, digamos, el tema que tiene que ver con lo personal y también la conformación de equipo. Es decir,
si tú no tienes un equipo de trabajo, difícilmente con las competencias apropiadas, difícilmente vas a llegar a la esquina. Y lo otro, por supuesto, que Natalie nos va a ayudar mucho, que tiene que ver con el capital y la inversión. Como le decía, amor con hambre no dura. Es decir, definitivamente uno termina, ay no, que yo doy un poquito aquí, cuando vas a ver estás completamente descapitalizado y muchas veces eso no se devuelve jamás. Es decir, ese dinero no es que se pierde, sino que, bueno, digamos que tú no lo ves como pérdida porque tú todo el tiempo como emprendedor estás invirtiendo para que eso algún día renazca y resurja, y puede ser que no surja nunca. Entonces creo que esos elementos, y para poder tener inversión tienes que tener sistemas de medición, y por supuesto hay una cosa que a mí me parece clave también, que uno no la toma en cuenta, y es generar metodologías y procesos. Es decir, una de las claves de la innovación son las metodologías y los procesos que tú estás llevando adelante, porque eso también te permite mejorar tu producto, tu servicio, y luego irlo, como quien dice, afinando para lograr esas soluciones que tú quieres a corto, mediano y largo plazo. Y si quieres, yo ahí retomo, me encanta, Dale, porque, dale, o sea, dale. como para resaltar, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dijo Sibyl. Me encantó que terminó con el equipo, porque justo estaba escribiendo y iba a empezar por el equipo. Creo que uno de los principales retos que tenemos es cambiar esta mentalidad que se le llama del heropreneur. O sea, y esto es algo que nosotros enfrentamos muchísimo y que se conoce ya también en la industria, o sea, como tradicional del panel que estábamos hablando antes, de capital de riesgo. No le gustan lo que se llama solo founder. ¿Por qué? Porque pues no somos superhéroes básicamente, y es súper importante conformar un equipo balanceado en donde precisamente se puedan balancear esas fortalezas y debilidades de cada uno. Entonces, pues si uno es el creativo, el otro es el organizado, si uno es el que va a hablar, el otro es el tímido, el que hace en el proceso. Entonces, súper importante cuando están emprendiendo conformar un equipo, lo que se le llama como los founders o los C-level, que son estas personas que están en el nivel directivo, que sea un equipo balanceado, con perspectivas diferentes, con fortalezas diferentes, con géneros diferentes, súper importante también. Entonces, esta parte del equipo. Lo segundo, creo que también Silvia lo mencionó, esta capacidad de resiliencia y adaptación, de nuevo, también tiene un término. Yo cuando empezamos a escuchar que hay términos al respecto es porque ya mucha gente ha hablado al respecto, que se le llama pivotear tu modelo de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Todos tenemos una idea y pensamos, esta es la idea que va a revolucionar al mundo, pero si uno va a escuchar las historias de los emprendimientos, resulta que de la idea original a lo que lo llevó al éxito pasaron por un montón de variantes. Entonces es súper importante esa capacidad de resiliencia, y cuando uno tiene un objetivo muy claro, como es solucionar una problemática social definida, es, ok, pero ¿cómo puedo adaptar mi modelo de negocio? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo mejorar? Como para no darse por vencido. Entonces eso creo que es clave. Y el tercero es precisamente pues esto que comentaba Sibyl del acceso a capital. Y yo definiría ese problema como digamos con dos aristas. Por un lado, definitivamente por mucho que haya aumentado el capital de impacto, pues lastimosamente todavía el capital es limitado. Entonces no es que tengamos así fuentes de dinero flotando donde los emprendedores pueden ir a hacerlo. Necesitamos todavía más capital filantrópico, de riesgo, con sentido, de impacto, todo para invertir en este tipo de emprendimientos. Todavía, si bien sigue aumentando año con año, es muy limitado. Pero lo segundo es que definitivamente también lo que pasa es que muchas veces los emprendedores pues no están listos para acceder a un capital. De nuevo, aquí hay unas reglas establecidas de juego, o sea, no es que para levantar capital hay, como dicen, un modus operandi. Tú tienes que llegar con tu resumen ejecutivo, tienes que presentar tu pitch deck, tienes que tener tu modelo financiero, tienes que compartir un data room. O sea, es un tema como de lenguaje del que ya sabe que lo tiene que hacer. Entonces, si básicamente tú llegas y no tienes este tipo de cosas listas, por mucho que tengas un modelo de negocio genial, tracción y todo, pues te van a decir, gracias, pero vuelve cuando estés preparado. Entonces, como lo que podemos hacer como emprendedores, pues es prepararnos para acceder a ese capital. En las diferentes aceleradoras, programas de apoyo a emprendimiento, pues dan muchísimas de estas herramientas que se pueden hacer, y pues básicamente también eso es como lo que hacemos nosotros en Calla cuando alguien necesita como una asesoría muy personalizada para esto. Claro, porque hablábamos hace unos minutos de que si bien es cierto, en este tipo de inversión se prioriza el impacto frente al retorno, o sea, también el inversor corre un riesgo y también va
a evaluar a estas startups o estos emprendimientos de impacto en función a minimizar ese riesgo y que haya un cierto retorno, ¿no? Entonces, en ese sentido, Natalie, yo entiendo que lo que ustedes hacen en Calla, me imagino que han tenido muchísimos casos, ¿no? De proyectos que calzan, digamos, con la tesis de inversión de un inversor, pero a la hora de llegada en realidad les faltan ventas o les falta así ciertos elementos legales o les falta control o les falta medir, digamos, por ejemplo, no sé, ¿qué elementos han encontrado que han sido como las mayores debilidades para poder lograr? Pues mira, o sea, nosotros básicamente en eso como hablamos justo, e incluso como lo tenemos también estándar de como qué necesitas un poco, o sea, como cómo sabes si sí puedes ir a levantar capital, si cumples como con estos ciertos requisitos que tienes que tener, digamos, por así decirlo. Lo primero es que tienes que tener un mercado interesante. Entonces, hablando de lo que estábamos hablando, o sea, si tú vas a invertir, o sea, es como saber, pues efectivamente el mercado, la población a la que le vas a solucionar este problema, pues tiene un como tamaño interesante, significativo, un poco aquí como decía Civil. O sea, si simplemente te vas a enfocar en una población muy específica, en cierto territorio, yo no estoy diciendo que no sea válido, claro que sí es válido, simplemente que es difícil levantar capital para una solución como demasiado, digamos, localizada en algo. Entonces tiene que tener un mercado interesante, eso es lo primero. Lo segundo, tiene que tener un modelo de negocios interesante. O sea, ¿qué quiere decir? Que la forma en que tú vas a solucionar este problema, o sea, esa solución, tiene un modelo de negocios donde tú tienes definido claramente cómo vas a generar tus ingresos, o sea, por qué es lo que vas a cobrar, o sea, cómo recibes dinero para tu organización y que efectivamente pues eso tiene sentido. Entonces, lo segundo, modelo de negocio. Lo tercero, viabilidad financiera. ¿Qué queremos decir con esto? Pues obviamente entendemos que cuando empiezas, pues normalmente casi siempre uno tiene más gastos que ingresos, es decir, no es rentable porque estás arrancando. Pero tiene que haber un camino claro que te demuestre cuando tú llegues a vender tantos productos o que cuando tú llegues a estar en tantas geografías o que cuando tú alcances ciertos hitos, definitivamente tu empresa va a ser rentable. Y a esto es lo que nos referimos con un modelo financiero con proyecciones financieras que muestren ese camino a esa rentabilidad financiera. Cuarto, súper importante, tracción. ¿A qué se refiere con la tracción? Si yo voy y le digo a un inversionista, es que yo tengo la solución para que todos los estudiantes de Colombia definitivamente, después de terminadas la universidad, consigan un trabajo y van a ganar X monto. Buenísimo, genial. Y cuéntame, ¿qué has hecho para que tú me compruebes que definitivamente eso sí lo puedes hacer? O sea, como cuáles son tus resultados palpables. No, yo a la fecha con mi programa he capacitado a más de 1000 estudiantes y de esos 1000 estudiantes, cuando terminan, el 90% consigue un trabajo en 3 meses y adicionalmente esos ingresos que consiguen aumentaron sus ingresos con respecto al salario mínimo en 3 veces, qué sé yo. O sea, me quiero decir, o sea, como que tú me demuestras con acciones muy concretas qué es lo que has logrado. Entonces, eso es lo cuarto. Y lo último, lo que decía como el equipo, que efectivamente tú puedas demostrar que tú tienes a las personas que van a ser capaz de llevar esto al siguiente nivel. Entonces, por eso, como cuando nosotros trabajamos con emprendedores, pues básicamente nosotros hacemos como una esta evaluación de estos 5 elementos que mencionaba, lo voy a repetir: mercado, modelo de negocio, viabilidad financiera, tracción y equipo, para efectivamente pues comprobar que sí como que tienen ese potencial de levantar capital de inversionistas de impacto. Muchas gracias, Natalie. Yo les cuento que tenemos unas preguntas. Entonces, yo tenía más, pero ya las voy a fusionar con las que nos dice nuestro público. Y nos preguntan, ¿hacia dónde creen ustedes que va el sector de emprendimiento social en la región? Esa es una, y la otra que pueden conectar es qué oportunidades se vislumbran para este sector en América Latina. Bueno, si quieres yo te digo, ¿hacia dónde va el emprendimiento social? Hacia dónde están los mayores problemas de la región. Es decir, yo creo que los problemas están clarísimos y luego, y yo creo que Natalie también los dijo. Es decir, esto va en función de incluso para terminar la idea o redondearla, lo que nos deja la pandemia, que todavía estamos transitando por ella y tiene que ver con el tema del hambre y de la alimentación y lo agroalimentario, el tema que tiene que ver con la salud,
con la educación, o sea, en la educación, bueno, se nos abre un panorama y un mundo extraordinario y por supuesto con todas las soluciones tecnológicas bueno, que facilitan, no solamente facilitan, sino que también resuelven más rápido muchas veces las situaciones o los problemas o conectan a la gente o hace que la solución les llegue a las manos. Entonces yo creo que más que decir hacia dónde va el emprendimiento, lo que tenemos que ver es cuáles son esos problemas urgentes que tenemos que resolver en la región. Pues yo esperaría que, la verdad que el emprendimiento social, y de nuevo aquí un poco mi visión como más pragmática, es que ojalá como todos los negocios fueran hacia el emprendimiento social. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, que ojalá pudiéramos cambiar el paradigma de que definitivamente lo único que importa es maximizar los retornos. Y en eso a nosotros mucho nos gusta, como por ejemplo la filosofía del sistema B, que precisamente busca redefinir este sentido del éxito, entendiendo que tampoco es perfecto, o sea, entiendo que hay como muchos problemas, pero que definitivamente, pues si nosotros queremos como construir un mundo en el que todos podamos desarrollarnos y ser felices, pues definitivamente tenemos que reconstruir qué es el éxito. Y el éxito no es maximizar las ganancias, el éxito es construir empresas que solucionen problemas reales, el éxito es construir empresas que le den a los trabajadores una oportunidad de tener un empleo digno, de balancear su vida personal con el trabajo y demás. Entonces, pues aquí en mi mundo idílico, como si quisiera pensar que efectivamente, pues todavía somos una gota en un océano, pero que ojalá que el emprendimiento social y que la inversión de impacto pues se pueda convertir en lo que dicen como en el mainstream, que empecemos cada vez a tomar más decisiones, tanto porque hay veces menospreciamos el poder que nosotros tenemos como consumidores, y esto es un concepto que uno aprende en la universidad que se dice literal como vota con tu billetera, o sea, de como en los productos que tú inviertes también dicen un poco como el mundo que quieres construir. Entonces, nada, pues yo espero que ojalá los emprendimientos sociales vayan a que nos muestren que podemos hacer un cambio de paradigma y que hay una forma diferente de hacer negocios en la cual el éxito no es maximizar las ganancias, sino el éxito es construir un mundo mejor para todos, básicamente. Totalmente, y de hecho las empresas a veces consideran dentro de este enfoque del cuarto sector, entonces hacia allá es hacia donde debemos ir, totalmente. Me encanta, sí, me encanta ese mensaje. Y lo quiero unir con la última pregunta. Creo que quedaba súper para cerrar con esa inspiración, pero no quiero que nuestros oyentes se vayan con esa pregunta, porque creo que va por ahí también. ¿Se puede convertir un emprendimiento normal en un emprendimiento social y de impacto? Esa es la pregunta. Desde sus perspectivas me encantaría que nos cuente. Pues yo comparto mi perspectiva y es como muchas veces como nosotros hablamos con emprendimientos sociales, como muchas veces nos preguntan cuando están hablando como inversión y ¿cuál tengo que hacer el emprendimiento que tengo que hacer para levantar capital? Y siempre mi respuesta a esto es, yo no te puedo decir eso porque tú eres el que vas a emprender, tú eres el que vas a hacer como tu negocio, entonces solamente tú puedes definir cuál es el mejor emprendimiento para ti, cuál es ese problema que quieres solucionar, cuál es ese modelo de negocio y tú busca aliados digamos que estén alineados con tus valores o inversionistas que estén alineados con tus valores. Entonces, o sea, yo creo que en esta pregunta de cómo puedo transicionar, pensaría que sí, pero lo importante es que efectivamente, como a nivel de liderazgo, y aquí entra un poco lo que decía Civil de tu junta directiva, pues efectivamente lo puedas hacer. O sea, que tengas en tu junta directiva los que son accionistas actualmente que estén comprometidos con ese nuevo propósito y ese giro que le quiera dar como a la organización, pero definitivamente si tienes ese compromiso, pues claro que se puede dar como ese cambio de paradigma de cómo redefines ese sentido del éxito o esa ruta de la organización. Yo creo que sí se puede y no hay como digamos, una solución que funcione para todos. O sea, tenemos emprendimientos sociales que nacen de un negocio particular o que nacen de una asociación civil y que hacen esta migración o que después tienen incluso estas organizaciones híbridas donde hay veces tienen una asociación civil y una organización for profit. Entonces no hay como un modelo único. Lo importante es que, digamos, para mí, este compromiso con solucionar esa problemática social o ambiental y que tu liderazgo, o sea, como el liderazgo a nivel de la organización esté comprometido con hacerlo. Totalmente. Ahí les dejé el estudio del que les hablaba del Fourth Sector, es interesante. Yo trabajé en el caso de Chile, pero ahí está Colombia, hay varios
hay varios países, pudiera resultar también algunas cosas, algunos datos allí útiles. Siempre es una mirada de todo este universo del cual todos tenemos que aprender. Yo diría que fíjate, tal cual como lo dice Natalie, hay un emprendimiento lindísimo que también nació en Colombia que se llama Safe de Amazon, y ellos nacen como un programa de responsabilidad social en una empresa, y luego se convierten, digamos, se despegan de la organización y ahora trabajan de manera, digamos, articulada. Entonces, todo este modelo de hibridación, con donde yo tengo una, digamos, donde le doy naturaleza organizativa, donde le doy personalidad jurídica a digamos, a esta apuesta por lo social o esta causa social, quizás sea también una manera donde se alimenta de tu empresa, por ejemplo. Pero lo que sí es cierto es que ya el tema del emprendimiento social no se queda en lo que es el paradigma antiguo de lo que es la responsabilidad social empresarial, y también rompe con los sistemas asistencialistas. Y como también decía Natalie, o sea, no significa que no se necesita todavía digamos, las donaciones y todo este tipo de cosas, porque hay causas que requieren donaciones y que también, por ejemplo, yo vivo en Venezuela, allí ahorita estoy fuera de Venezuela, pero vivo allí, hay todo un tema de ayuda humanitaria, y obviamente la asistencia es importante, es sumamente importante. Digamos, lo relevante acá, que hay que tener muy claro, y sobre todo de cara a la cooperación internacional, que esa asistencia debe sembrar algo para el mañana, algo de construcción, porque si yo recibo y no genero capacidades para que luego cuando esa asistencia se vaya, que eso pasó también en Bolivia, cuando esa asistencia se vaya, ¿qué pasa con la gente? Entonces, allí también se debe dar un balance entre la asistencia y la generación de capacidades. Pero sí, en efecto, yo creo que tenemos un mundo, digamos, bueno, no sé, yo lo veo así, un mundo más sensible, tenemos emprendedores maravillosos, cada vez el sector, por una razón o por otra, se va fortaleciendo más. Hay muchos empresarios sensibles a todo este tema, a todas estas inversiones. Todavía son muy pocas, pero bueno, ya empezamos a dar los primeros pininos, y yo creo que esto marca la diferencia y la va a seguir marcando hacia el futuro. Es decir, el dinero no necesariamente para resolver el fortalecimiento de la sociedad civil tiene que venir del Estado. Tiene que haber un balance entre lo que significa esta apuesta por el fortalecimiento y por ser agentes de cambio, por nosotros también ser copartícipes de la solución y no ser parte del problema, sino copartícipe de la solución. Muchas gracias, Sibyl y Natalie, por esos mensajes que quedan de maravilla para cerrar. Yo estaba lista para ya servirme, no sé, una copa de vino y continuar con esta conversación de largo, pero ya tenemos que cerrar. Así es que bueno, ahí nos enviaremos un enlace para conversar en privado. Mándanos los contactos, que me encantaría luego hablar con Natalie algunas cosas por ahí. Sí, hay muchas cosas que conversar. Creo que es súper interesante y súper rico tener esta sesión, pero bueno, nos vamos con ese mensaje, ¿no? Claro que sí. Este sueño y esta motivación de un ecosistema que va en la transición hacia el impacto, ¿no? Hacia empresas de impacto que generen este cambio sistémico, y que todas las empresas o emprendimientos tradicionales pueden transformarse en empresas sociales que sean parte de esta solución. Muchas gracias. Claro que sí. Abrazos a todos. Chao, gracias por este maravilloso panel. Gracias a ustedes, y Telma, gracias también. Chao. Gracias a ti, Melissa, gracias Natalie, gracias Sibyl. Qué importante e interesante todas las intervenciones. Será, por supuesto, hasta una próxima oportunidad. Y es así como nosotros hemos llegado al final de este primer día del Foro Bolivia Value Capital. Los esperamos a las 2 en punto, por supuesto, para seguir compartiendo valiosas conferencias y paneles. Agradecemos también a las instituciones coorganizadoras, a nuestros auspiciadores y aliados comerciales por su importante apoyo, y también a ustedes por su gentil presencia. Ha sido muy importante contar con cada uno de ustedes. Gracias a todos los expositores, gracias a todos los panelistas que nos han enriquecido con sus exposiciones y también, por supuesto, con sus experiencias. Será hasta el día de mañana. Nos vemos a las 2 en punto. Permiso, que estén bien.
Chao.